Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la 32ª semana del tiempo durante el año. Este lunes 9 de noviembre la Iglesia recuerda la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Recordemos que cada basílica, sobre todo las basílicas mayores, igual que los templos, se consagran y ese día se conmemora la consagración de ese templo a Dios, el ofrecimiento, porque el templo es imagen de Cristo y por eso hay una celebración particular, como también deberíamos celebrar tal vez el día de nuestro bautismo, que es el día del nacimiento a la vida espiritual, como celebramos tal vez el aniversario de nuestra ordenación sacerdotal, el aniversario de casados, de un matrimonio. Bueno, la Iglesia también celebra las consagraciones de las catedrales, de las iglesias, de las basílicas. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en primer lugar, la meditación del Evangelio de este día nos presenta a Jesús en el Templo de Jerusalén. Pensemos el templo que ha sido reconstruido hace poco, a instancias del rey Herodes, este templo que había estado por un largo tiempo destruido y que poco tiempo después será nuevamente destruido y ya nunca más se volverá a construir. Comienza su construcción allá en tiempos del rey Salomón. En el templo estaba el Arca de la Alianza, el lugar más sagrado, el Sancta Sanctorum. Tenía como 3 instancias el templo. Y en la explanada exterior era donde se juntaban los cambistas que vendían no solamente a aquellos que venían de viaje, sino que incluso ofrecían lo que se tenía que ofrecer en sacrificio, los pichones de tórtolas y demás. El templo estaba convertido en una casa de comercio, así dice Jesús en el Evangelio. El celo de Jesús impulsa a que Jesús arme un látigo y los corra a todos. Esta imagen que nos puede sonar un poco dura, Jesús con un látigo, Jesús que es el amor, Jesús que es la misericordia, Jesús que es la compasión, es la imagen de ese pastor que va a buscar la oveja perdida, la carga sobre sus hombros. ¿Cómo puede ser? No nos imaginamos a Jesús con un látigo en la mano corriendo a los cambistas. De hecho, nunca he visto una imagen piadosa, como a veces solemos tener, de Jesús con un látigo. Tal vez haya en algún lado algún artista que la haya representado. Pero nos cuesta imaginar esta santa ira de Jesús. Lo primero y principal que tenemos que saber: Jesús no puede tener una ira desviada, es perfecto hombre y perfecto Dios, y entonces no puede haber pecado en él, ni la más mínima desviación. Su ira era santa, y su ira implicaba darle el culto a Dios, y ese culto que Dios se merece. Y Jesús siempre que obra por un fin sobrenatural. En este caso era instruir para que aquellos que habían hecho de la iglesia, del templo, un comercio, entendieran que eso no se podía hacer.
Esta es la única escena, tal vez más fuerte, de Jesús en el templo, pero también nos ilustra y nos advierte a nosotros sobre nuestro trato en el templo. La casa de Dios es la casa de oración, la casa del silencio, la casa en la que encontramos ese encuentro personal nuestro con Dios. Y ese es el lugar del recogimiento. No tenemos que construir o hacer de la casa del Señor algo que no cumpla su fin. Y creo que esto también nos interpela a nosotros, porque muchas veces en los templos es el lugar en el que charlamos, en el que hablamos, en el que nos ponemos a contar chistes, y en realidad es el lugar del encuentro personal con el Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar. Esta lectura nos ayuda a eso, nos ayuda a reflexionar cómo es mi postura ante Dios en el templo, cómo me comporto en el templo, qué disposiciones tengo. Y qué importante incluso la disposición interior de llegar con tiempo para entrar en ese clima de oración, en ese clima de silencio. A veces venimos con muchas cosas, entramos y ya tal vez la misa empezó, no tengo tiempo de ponerme en clima. Si tal vez lo hacemos en casa cuando vamos a ver una película, que apagamos la luz, acomodamos el sillón, traemos todo lo necesario para ver una película y estar así bien preparados, ¿por qué no lo hacemos con Dios? ¿Por qué no ponemos todo lo necesario de venir con tiempo, de venir con ese recogimiento, de preparar nuestro interior, prepararnos para acallar todos los ruidos que a veces traemos, las preocupaciones? Y en ese estar preparándonos, dejar que Dios nos hable. Qué buen propósito sería que nosotros cada vez que vayamos a una iglesia podamos realizar esto. La Basílica de Letrán es una de las catedrales de Roma, erigida en el año 320 por el emperador Constantino. Es la primera de todas las iglesias de Occidente por la antigüedad de su dedicación y por su dignidad. La fiesta de su dedicación nos recuerda que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, ha de constituir para el pueblo de Dios el principio y el fundamento visible de su santidad. Frente a la Basílica de San Juan de Letrán, de un lado está la Escala Santa, esta escala que fue traída directamente de Jerusalén, son los escalones que estaban presentes en el pretorio y donde estuvo Jesús. Y del otro lado hay una imagen, creo que ya lo he comentado, de San Francisco. San Francisco de Asís, en bronce, grande, con los hermanos, que viene y está justo frente a la basílica. En ese tiempo, en la época de San Francisco, el Papa vivía en San Juan de Letrán. Y San Francisco se dirige a Roma para pedirle la aprobación de la orden franciscana. Aprovechemos en este día muy particularmente para renovar nuestro amor a Jesús, ese Jesús que nos ha constituido a nosotros piedras vivas de su templo. Nosotros formamos la iglesia, cada uno de los cristianos. Y por eso nosotros como piedras vivas también tenemos que vivir dignamente nuestro ser cristiano. Y mucho más en la participación cuando vayamos a la Santa Misa. Muy feliz lunes para todos, que la Virgen los ampare y les conceda las gracias que más necesitan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos.